El tema que vamos a hablar hoy es el de subconjuntos. Decimos que un conjunto R, que está formado por elementos que también pertenecen a un conjunto P, se le llama un subconjunto de P. Por ejemplo, consideremos el conjunto P como si fuera el patio de un estacionamiento de automóviles en el que se encuentran coches de diversos modelos, marcas y colores. Y como subconjunto R, todos los coches rojos estacionados en ese patio. Podremos decir que R es un subconjunto de P. Y vamos a utilizar este símbolo que se va a leer subconjunto D, y vamos a poder escribir que R, que es el conjunto de todos los automóviles rojos que se encuentran en el estacionamiento, es un subconjunto de P, donde P es el estacionamiento, y ahí tenemos más de muchos modelos de carros, blancos, negros, rojos, etcétera. Bien, cuando queremos decir que un conjunto no es subconjunto de otro conjunto, utilizamos el símbolo tachado. Por ejemplo, podemos decir que S es el conjunto de las bicicletas, pero dentro de este estacionamiento no tenemos ninguna bicicleta. Así que podemos decir que este subconjunto de bicicletas o conjunto de bicicletas pues no pertenece a nuestro conjunto P. O sea, no es subconjunto de P. Bien, podemos tomar otro subconjunto. Por ejemplo, decir que A es un subconjunto de un conjunto B. Y esta idea significa que A pertenece al conjunto B, o que A está incluido dentro de nuestro conjunto B. Y esta idea pues, es muy útil, pues nos conduce a la conclusión de que si un elemento que está en el conjunto A debe pertenecer al conjunto B. Y igualmente podemos decir que dentro de cualquier conjunto, el vacío, el conjunto, recordemos que el vacío es el conjunto que no tiene elementos. Y podemos notar aquí que ese conjunto vacío es un subconjunto para cualquier conjunto. No hay manera de demostrar lo contrario. Si quisiéramos demostrar lo contrario, tendríamos que encontrar un elemento dentro del conjunto vacío que no se encuentra en el conjunto A, pero no lo vamos a encontrar porque el conjunto está vacío. Así que como no podemos encontrar ese elemento para contradecir la proposición, la tomamos como verdadera. Vamos a tomar otro ejemplo. Vamos a suponer que V es el conjunto de las vocales. Y vamos a tomar como A como el conjunto de todas las letras del alfabeto. Así podemos ver que este conjunto de las vocales V pues es un subconjunto de A. Pero podemos observar que al revés ya no se cumple. Ya no podemos decir que A sea subconjunto de B. Así que A no es subconjunto de B porque
El conjunto A consta de todas las letras del alfabeto y el conjunto V son solamente las vocales. Así que el conjunto A podemos entender como que tiene elementos que no se encuentran dentro del conjunto V, así que A no es subconjunto de V, pero V sí es subconjunto de A porque toda vocal se encuentra dentro del conjunto de todas las letras del alfabeto. Así que en esta relación de subconjunto no necesariamente se cumple la propiedad que más adelante vamos a ver, la propiedad conmutativa. Bien, y vamos a ver un ejemplo. Si tenemos M como el conjunto de elementos A, B, C, D, pues podemos decir que el conjunto formado por B, C, D y A, pues estamos observando que es el mismo, lo vamos a denotar así, como que es subconjunto de M. Es decir, todo conjunto lo podemos considerar como subconjunto de sí mismo, por la definición de subconjunto, porque en este conjunto que está formado por B, C, D y A, cualquiera de estas letras se encuentra dentro del conjunto M. Así que todo conjunto es subconjunto de sí mismo, o sea, podemos verlo un conjunto como su propio subconjunto. Sin embargo, si por ejemplo aquí quitamos una letra a este conjunto y ponemos por ejemplo C, D y A, pues también este es un subconjunto de M, pero le vamos a quitar esta rayita de abajo del símbolo, esta se la vamos a quitar y este nuevo símbolo se va a llamar subconjunto propio. Y este símbolo lo vamos a utilizar cuando estemos seguros de que en el subconjunto, que en este caso es CDA, al menos aquí hay un elemento que no se encuentra dentro del conjunto M. Como si estuviéramos seguros que M tiene más elementos que este conjunto. Ahí es donde vamos a utilizar este símbolo que se llama subconjunto propio. También aquí podemos ver que, por ejemplo, la cardinalidad de este subconjunto, vamos a llamarle T, la cardinalidad de T, pues es 3, porque tiene 3 elementos. Y podemos ver que la cardinalidad del conjunto M es de 4. Tiene 4 elementos, tiene la A, B, C, D. Es decir, que la cardinalidad de T es menor que la cardinalidad de M y podríamos de alguna manera comparar los conjuntos. Podemos pensar que el conjunto T es un conjunto más pequeño que el conjunto M. Utilizando el símbolo de la desigualdad para números, también como que podemos utilizarlo para comparar conjuntos con respecto a su tamaño, y aquí nos basamos en la cardinalidad. Podríamos definir esa idea. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos el conjunto M formado por ABCD y vamos a agarrar un conjunto K que tiene
otro tipo de elementos. Le vamos a poner RST, pero observamos que tiene menos elementos. Así que K no es un subconjunto de M, porque ningún elemento de K está dentro de M. Pero podemos establecer aquí una comparación o una conexión donde podemos asociar el elemento A con R, asociar el B con el S y por ejemplo la C con el T. Y vamos a observar que la letra D se quedó sin pareja. Así que podemos ver que el conjunto M tiene más elementos que el conjunto K. Aquí tenemos que la cardinalidad del conjunto M es de 4 y la cardinalidad del conjunto K pues es de 3. Y podríamos decir que el conjunto M es un conjunto más grande que el conjunto K, basándonos en la cardinalidad y en la cantidad de elementos, aunque sean cosas muy diferentes los elementos que tenga tanto M como la K. Bueno, ahora vamos a recordar que ya habíamos visto los números naturales y los vamos a ver como un conjunto para los cuales vamos a utilizar la letra N mayúscula y vamos a representar así a nuestros números naturales. A partir del número 1 empezamos con nuestros números naturales y así indefinidamente. En todos los libros vamos a encontrar que la N mayúscula se utiliza para representar este conjunto de los números naturales. Y de aquí, de este conjunto de los números naturales, podemos formar muchos tipos de subconjuntos. Por ejemplo, si tomamos un número K en los naturales, podemos formar el subconjunto de los múltiplos de K. Por ejemplo, podemos tomar el conjunto formado por K, el doble de K, el triple de K, y así el cuatriple de K, etcétera. Y aquí hemos formado un subconjunto M de los naturales. En este caso lo ponemos como subconjunto propio. Y tenemos varios subconjuntos. Por ejemplo, si SK lo tomamos como igual a 7, pues podemos formar el conjunto con los elementos 7, 14, 21, 28, etcétera. Y ya formamos un subconjunto del conjunto de los naturales. Bien, vamos a tener también un conjunto muy importante que se llama el conjunto de los números primos. El conjunto de los números primos son números que no se pueden dividir por ningún número menor a ellos, excluyendo el número 1. El número 1 no cuenta en esta definición porque sabemos que el número 1 divide a cualquier número. Así que un número primo es aquel que no se puede dividir por ningún número menor a él. Y excluimos el 1. Y el primer número primo que tenemos es el 2. En este caso, como estamos excluyendo al 1, ya no hay ningún número menor que el 2. Así que no hay ningún número que lo divida antes del 2, porque ya excluimos el 1. Por lo tanto, el 2 lo consideramos primo. Luego de ahí tenemos el número 3. Y los números que están, o el número que está antes de 3 solamente es el 2. Pero el 2 no divide a 3. Así que 3 se va a llamar número primo. Y así, por ejemplo, el número 5.
Los números anteriores a 5 pues son 2, 3 y el 4. Ni el 2 divide a 5, ni 3 tampoco no divide al 5 exactamente, y el 4 tampoco. Así que el 5 se llama número primo. Y así podemos encontrar una infinidad de números primos en nuestros números naturales. Bien, lo contrario de un número primo se llama número compuesto, y es aquel que sí se puede dividir o tiene factores. Por ejemplo, el 4, el número 4, pues lo podemos descomponer, o el número anterior al 2 lo divide. Así que 4 pues es 2 por 2. Así que el 4 se llama número compuesto. Por ejemplo, el siguiente sería el número 6. Y el número anterior a 6 que lo divide es el 2 y el 3. Así que 6 es un número compuesto formado por los factores 3 y 2. 3 por 2, 6. Así que todo número que no es primo es compuesto. Y igual aquí excluimos el número 1. El número 1 no es ni primo ni tampoco no es compuesto. El número 1 queda excluido de ambos conjuntos. Aquí vamos a tener 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, etcétera. Todos estos son nuestros números compuestos. Bien, y sería todo.